Hola, ¿cómo están amigos? Acá estoy detrás de estos arbolitos maravillosos. Les dije en la semana, hagan florcitas, miren estas florcitas que hacemos porque el sábado se viene un trabajo precioso. Bueno, acá está. Estas tonalidades rosados divinos y acá multicolor, para todos los gustos. Yo utilicé lanas como les comento en el tutorial, pero saben ustedes muy bien que pueden usar hilo, pueden usar lo que quieran. La idea es jugar, divertirnos. Hoy tenemos nada de crochet, en esta ocasión nada, pero tenemos la técnica de mini telar. Y también les enseño a hacer unos mini telar en casa porque hay amigos que no consiguen, amigas, no consiguen esos mini telares, así que no hay excusa, los podemos hacer. Les muestro ahí un pantallazo de cómo podemos hacer esos mini telares para no quedarnos sin estas flores maravillosas y si no siempre está la opción, obviamente, de tejerlas a crochet que es divino. Pero miren qué belleza, hoy lucimos estos arbolitos que son un sueño. Espero que les guste y que se diviertan tanto como lo hicimos aquí nosotros. ¿Qué les parece si me acompañan y lo armamos? ¿Qué tal amigos? Acá lo tenemos bien de cerquita a nuestro arbolito. Miren, miren lo que es, por favor, estos detalles. Ya hicimos arbolitos de la vida, por supuesto que los invito a que entren, busquen esos arbolitos que los hemos tejido con crochet y quedaron divinos, divinos. Y acá también, este está precioso con la flor que hemos aprendido. Esta es la flor última que hicimos en estos días. Estas son las primeras que hicimos la manta con estas florcitas. También los invito a que entren a ver la manta. Tenemos dos tutoriales con flores de distintas formas también. Igual se los vamos a dejar aquí en la pantalla. Y a divertirnos. Esto tiene una estructura de alambre. El alambre común o el alambre que tengan, porque en realidad lo vamos a forrar para engrosarlo. El tema del alambre es para darle cuerpo y también las raíces. Miren qué divino cómo queda con estas raíces salientes y aquí tiene sus raíces que cuelgan. Bueno, todo muy muy bonito. Esta es la parte de atrás. Estos detalles en verde como para hacerle unas hojitas, así que también las podrían tejer a crochet y también obviamente pueden hacer florcitas a crochet si no los quieren hacer con el mini telar. Entonces, esta belleza, ahora vamos a hacer una con otras tonalidades. Tengo un arito que ya les digo lo que mide. Esperen que voy a buscar mi... Ay, lo tengo todo pinchado porque tenía preparado unos alfileres. Pobre mi vaquita de San Antonio. Bueno, este arito mide 25 centímetros de diámetro. Ustedes obviamente van a elegir el tamaño que lo quieren hacer más grande, lo pueden hacer más grande o pueden hacer, no sé, por ejemplo, este tamaño y dos tamaños más pequeños. La verdad que quedan preciosos. El tamaño que se les ocurra, hasta los más chiquititos también lo pueden hacer, queda fantástico. Entonces, esto por un lado, lo voy a dejar aquí, a él lo voy a colgar, miren qué belleza. Como luce, divino, divino. Y les cuento tema de materiales. Estos están hechos con lana, Ustedes pueden usar hilo de algodón, que queda bonito también. Pero como estuve enseñando también estas florcitas con lana y quería emplearlo en este trabajo, el próximo también lo voy a hacer con lana. Así que cuelgo esto y ya les comento el resto de los materiales. Bueno, por un lado tenemos el aro, cualquiera puede ser. El material puede ser hilo de algodón, lana, cashmere de verano, lo que ustedes quieran. ¿Qué más? Por otro lado, alambre. Les voy a mostrar un pedacito del alambre, pero ya les comento. Este es el alambre común, alambre de fardo, el alambre negro, que es blandito, es muy muy maleable. Les voy a comentar cuánto calcular más o menos. Aproximadamente 2 metros de alambre llevaría. ¿Por qué? Yo no lo hice de una sola vara al arbolito, al tronco. Yo lo hago de ida y vuelta, sería una de las ramas centrales, el mismo alambre sin cortar, ida y vuelta, y aquí ida y vuelta. Entonces calculé unos 50 a 52 centímetros por cada rama, por cada vara del tronco más la base del tronco. Así que entre 1,60 m, 2 metros para este tamaño.
y ya lo vamos a ver cuando lo doble y se los muestre, pero les voy indicando. Ustedes calculen una ida y vuelta, el largo que les dé, lo pueden calcular con un hilo o con el mismo centímetro por 3 veces. Luego, si le queremos agregar alguna ramita extra, se lo podemos agregar aparte. Si ustedes quieren, por ejemplo, lo voy a doblar. Miren qué maleable que es. Así va a ser cada una de las ramas, solo que yo voy a emplear el alambre entero, no lo voy a cortar por trozos. Pero si ustedes tienen trozos y lo quieren después unir, miren, pueden hacer así y vendría acá una de las ramitas. Acá está doblado porque desde aquí lo vamos a sostener o lo vamos a atar, o yo en mi caso le voy a poner cinta de papel o algún papelito, lo enrojan. Así van sosteniendo cada uno de los bordes. Obviamente acá quedó corto, pero ustedes tienen que calcular ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Quieren hacer una rama más, vuelven a calcular una vez más, ida y vuelta. Y luego lo vamos a ir modelando o moldeando al gusto que nosotros queremos. Entonces, así ya al estar así doble, tiene un poquito de cuerpo y nos va a ayudar luego. Igual de todas maneras lo vamos a forrar. ¿Con qué lo vamos a forrar? Papel higiénico. Con tiras de papel higiénico, una vez que yo tengo el arbolito ya formado, lo empiezo a envolver y a darle cuerpo. Último, vamos a envolver con lana. Para que no nos lleve tanta cantidad de lana y tengamos que engrosarlo solo con lana y el material que ustedes vayan a utilizar. Entonces, acá tengo papel higiénico, puede ser cualquier papel que tenga. Yo porque estoy tan acostumbrada que cuando hago artesanías uso papel higiénico para las flores, para todo. Acá tengo una silicona en frío para poder ir pegando el papel y también en algunas partes pego la lana. Y si ustedes tienen, yo traigo por acá mi viejita, que tengo una viejita, la pistola de calor, la silicona en caliente, lo voy a utilizar en esta ocasión para pegar las flores. Yo en el otro árbol las cosí, así que también lo pueden coser, pero hoy como vamos a ir a otra velocidad, vamos a pegar más rápido. Por otro lado, bueno, un alicate, cualquier alicate que tengan para cortar el alambre, tijera para la lana, tijera para el cartón. ¿Por qué les digo tijera para el cartón? Porque acá traigo al muchacho, este susodicho, que tantas veces me han preguntado dónde lo consiguen. Hay muchas amigas que no lo consiguen a este mini telar. Entonces hoy les voy a mostrar cómo podemos hacerlo, o en cartón o con algún arito que ahora se los voy a mostrar. Para el que no lo consigue, porque hay lugares donde me dijeron que no los conseguían, entonces no nos podemos quedar sin hacer las flores. Quizás no lo hacemos doble, pero ya les voy a explicar cómo. Por eso tengo acá, miren, miren que tengo estos palillos escarbadientes o estos clavitos que son sin cabeza. Si tienen en su casa lo pueden aprovechar. Y acá yo tenía, si no tienen esto, los alfileres. Por eso pobrecita la había pinchado toda la vaquita, una aguja de lanera. Los alfileres, ¿por qué? Porque les voy a mostrar cómo hacer uno antes de empezar el trabajo. Les voy a mostrar cómo hacer uno de estos mini telares para el que no tiene. Acá tengo un cartoncito que yo lo pegué, era una cartulina medianamente gruesita. Vieron que yo reciclo todo, uso mucho los cartones reciclados. Y cualquier, puede ser este mismo platito, un platito, algo, una base circular. Este tiene 9 centímetros, miren, se los voy a poner ahí con la regla. 9 centímetros mide este mini telar. Hay algunos que son más grandes. Y el centro, para que ustedes tengan idea, 4 centímetros. ¿Ven? Entonces, simplemente, esta es una de las formas. Pero ahora les voy a mostrar otra forma que no saben, súper fácil. Ahí. Voy a utilizar esto mismo, pero ustedes, cualquier cosa, una tapa de una crema, algo que tengan un platito pequeño, como para marcar el círculo. Luego se van a buscar algo, este es chiquito, pero bueno, un poquito más grande, como para calar también la parte del centro. Esto hay que calarlo, esto se cala. Y acá vamos a marcar estos listoncitos que tiene, están cada 2 centímetros. ¿Ven? Cada 2 centímetros tenemos uno de estos. Entonces, acá vamos a marcar un punto, que sería uno, cualquiera.
Y con una reglita vamos a ir marcando así, cada dos, cada dos, cada dos, todo alrededor. Acá ya marqué y calé la parte central. Ahora vamos a recortarlo, obviamente. Me quedo recortando. Listo, ya recorté. Recuerden, este tiene 9 centímetros, pero puede ser más grande, ¿eh? Y también más pequeño, si quieren hacer la flor más pequeña. Ahora, en cada uno de los puntos que yo marqué cada 2 centímetros, vamos a ir con la tijera al medio y cortamos, hacemos un cortecito de 1,5 centímetros aproximadamente. Entre cada punto, ¿ven? Entre cada punto, ahí, hago un tajito con la tijera. Por eso les decía tijera de papel, tijera de cartón. No usemos la tijera que normalmente usamos para los hilos, las lanas, porque se desafila. Soy bastante fanática con eso. Por no decir otra cosa, hincha, cocorito. Bueno, ahí, vamos haciendo tajitos, ¿ven? Ahí. Entre medio de cada uno de los puntos. Y ahora vamos a elegir, aquí miren, lo voy a marcar con la lapicera, pero ustedes a ojo, aproximadamente ahí, entre 1 centímetro, aproximado 1 centímetro, entre el punto central, hacemos un tajito, miren, ahí. Primero vamos a hacer para un lado, luego lo giro y lo hago para el otro, porque la idea es hacer esto, miren, ¿ven? Esta lengüetita es lo que tenemos que lograr. Entonces, ¿qué hago para que me resulte mucho más fácil? Primero me quedo a cortar todos estos triangulitos, un corte así como en diagonal, así, me quedo cortando a dar toda la vueltita y ya les muestro del otro lado. Una vez que hicimos todo, lo vamos a girar y ahora cortamos el que es de este lado, para que nos resulte más fácil, simple. Siempre dejando ahí como 1 centímetro aproximado, tampoco, miren que lo estoy haciendo casi a ojo. Lo único que marqué con la reglita eran los 2 centímetros, porque es la distancia de esos palillitos, esas varillitas que tiene el mini telar. Pero como acá si no tenemos mini telar, lo podemos fabricar, así que no hay excusa. Vamos a hacer las flores igual y vamos a disfrutar igual de este trabajo. Listo. Miren cómo les tiene que quedar. Ahí, y de este lado, yo acá tengo otro que había hecho anteriormente, lo calé un poquito más. ¿Ven? Un poco más profundo lo hice este, pero es lo mismo. Entonces, podemos usar cualquiera. Usamos este que hicimos recién, usamos este que lo hice hoy temprano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la flor? Ya, me voy con cualquier lanita, a ver cualquiera. Vamos a usar cualquiera y les muestro cómo hacemos la flor. Miren qué fácil. Si no tenemos este aparatito que es tan práctico también y está buenísimo. Pero no me hago problema porque lo puedo hacer igual. Si quiero trabar la lana, miren qué hago. A ver, yo lo tenía, creo que el tajito, acá. Acá hago un tajito, apenitas. Eso me va a servir así que se me trabe la lanita. Miren, para nada, es una pavadita. Y empezamos siempre enfrentando como en el mini telar, el que tengo arriba y en el del polo opuesto. Ahí. 1, 2, puedo dar 2 o 3 vueltitas. 3 y me cruzo al de al lado. Igual que cuando lo hacemos con el mini telar. Abrazo de nuevo. Voy al opuesto. 1, 2, 3. Me cruzo. 1, 2. No ajusten demasiado para que no se tuerza mucho el cartoncito. Cada vez que termino la tercera vuelta, ahí voy. Ahí. Recuerden que yo uso siempre las lanitas dobles, pero ustedes por lo general siempre están con una hebra sola. Yo porque es mi manía. 2, 3. Cuando hago la tercera me cruzo. Y acá me quedaría solo 1. 1, 2 y 3. Acá puedo hacer el centro con el mismo color o puedo enhebrar con un, no sé, un amarillito podría ser. Así que este lo voy a cortar. Lo voy a dejar ahí. Este puede quedar suelto.
Lo dejo aquí abajo. Voy a enhebrar mi agujita. Enhebré con un poquito de amarillo. Y voy a hacer así. En el huequito que tenemos, esta es la parte de atrás. Miren cómo les tiene que quedar. Estas son las hebras, la del inicio y la del final. Yo voy a ir al centro de la florcita. Esta es la parte de atrás. Lo giro. Vengo al centro. Sostengo con mi mano hasta empezar a sujetar todos estos pétalos. Y voy a ir siempre al medio de lo que sostiene los pétalos. ¿Ven? Acá yo había dejado la marquita que hicimos entre 2 centímetros. Busco ahí con la aguja el huequito. Voy hacia abajo. Vuelvo a salir al centro. Ahí sostengo hasta que se empiece a ajustar. Otra vez, busco donde envolví el pétalo. Voy hacia abajo. Ahí. Vuelvo al centro y así. Voy a ir sujetando cada uno de los pétalos. Esperen que, ahí está. ¿Ven? Ahí se va sujetando solito. Vuelvo al centro. Siempre voy a salir al centro. Y busco los pétalos. Entonces, vamos a ir ajustando a medida que vamos envolviendo estos petalitos. Podemos hacerlo igual si no tenemos, porque muchas amigas me comentaron o que en su país no lo encuentran o que no lo consiguen. Acá mismo en nuestro país tampoco, no sabían dónde conseguirlo, dónde comprarlo. Si no llegan a tener la posibilidad de encontrarlo, lo pueden hacer con cartón y así súper fácil hacemos una florcita. Queremos hacerlo uno más chiquitito para hacerla doble, por ejemplo, entonces hacemos un cartón más pequeño con el mismo trabajo. Acá estoy llegando a los últimos. Recuerden que cuando llegamos al último, igual que en el mini telar de plástico, el primero lo volvemos a coser. Ahí está. Entonces, aquí atrás lo que puedo hacer, como esto no tiene mucho cuerpo porque es una cartulina, ya directamente acá hago 2 nuditos y saco la aguja. Esta hebrita la puedo cortar, que era la del final me parece, porque la del inicio la tengo acá, la puedo cortar también. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Miren cómo quedó el centro. El centro, si ustedes lo quieren hacer más relleno, entonces le dan más vueltas otra vez, repiten 2 o 3 veces, lo pueden hacer. Es así, sacamos una de las aletitas, así de fácil, vamos sacando, tomamos de atrás, como es un cartón maleable, ahí, y no se rompe porque miren, yo ya hice otra flor con este, ahí. Una vez que soltamos unas cuantas, estos ya salen solitos. Y acá tenemos la florcita igual. Queremos hacerla doble como las otras, hacemos una flor más pequeña. Quieren hacer un centro como el que hicimos en la otra flor, con el centro que tiene una bolita. Ustedes pueden hacer el botón también, que nosotros en la sección de técnicas hicimos los botones con lanas. Quieren ponerle una perlita, no sé, lo que quieran. Miren, acá tengo otra con un centro más cerradito. ¿Ven? Miren la variedad de flores que pueden hacer. Acá tengo otra que ahora les voy a mostrar cómo la hice. Que a esta no le hice el centro de otro color y a esta tampoco. Ven que lo pueden hacer igual, las quieren hacer dobles con mucho más pétalos. Pueden unir ahí varias. No hay excusa, con esto es súper fácil. Pero quieren otra idea más antes de empezar con el arbolito. Ya empezamos. Miren que tengo acá. Cuando se nos termina la cinta guarda tutti de Sandra, miren, yo la guardo porque con esto hago cajitas, hago muchas cosas, costureros, alfileteros. Esto para mí es un tesoro. Por eso tenía los clavitos. Miren lo que hice. Acá también. Este es más chiquito este disco, ¿ven? Tiene 8 centímetros de diámetro. Pero repartí en forma pareja espacios, los marqué con una lapicera y simplemente le martillé a penitas unos clavitos, como es un cartón muy duro. Y acá hacemos lo mismo. Y les voy a traer otra idea más. Así que amigos, por favor,
No dejen de hacer porque se puede hacer con lo que tengan. ¿No tenés clavitos? Usás alfileres, que en el cartón las podemos pinchar. Acá la voy a pinchar con un poquito de fuerza. Este es muy duro, pero miren la idea que tengo para ustedes. Si no tienen esto, si no lo quieren hacer con la cartulina, ¿qué tengo acá? Mi cinta de papel. Puede ser la cinta scotch, esas plásticas. Miren que tengo ahí mis palillitos. ¿Qué hago con los palillitos? Acá con la tijera esta de cortar papel, porque si no, ahí está. Lo corto al medio. También, bueno, este aro es más grande que el de 9. Creo que este tiene 10 centímetros de diámetro, me parece. A ver, me voy a sacar la duda. 10 centímetros. Igual, van marcando cada 2 centímetros. Miren, cada 2 centímetros que hago, pincho la mitad de un escarbadiente. No me digan que no pueden hacer las flores, porque acá les traigo todas las ideas. Ahí, este quedó un poquito más largo, no importa, porque nosotros lo que tenemos que hacer es enganchar. ¿No tenés palillos? Bueno, en esta ocasión, miren que tengo acá, mis alfileres. Cada 2 centímetros, acá lo estoy haciendo como más ligerito, como para mostrarles. ¿Tengo clavitos? Pongo clavitos. Como es cinta, resulta súper fácil. Y si nosotros estamos acostumbrados a hacer artesanías, por lo general tenemos, si no es esta cinta es la otra. Bueno, miren, acá yo tengo, porque como tengo que embalar siempre mis trabajos, estos rollitos vuelan en casa. Cinta de papel, súper blandita, podemos hacerlo o con palillos, o con alfileres, o con clavitos. Miren, no hay excusas, amigos. Y de acá hacen exactamente lo mismo. Marcan un pétalo con el otro, un pétalo con el otro. No les voy a hacer la flor. Esta la hice con este arito, la amarilla. Y le cosemos, aunque no tenga este centro pequeño, acá tenemos bastante espacio para coser los pétalos, igual que hicimos con esta. Bueno, con esta. Primero le cosí el centro así, como está acá. Y luego con la aguja le fui cosiendo como punto atrás, como hicimos las otras flores, envolviendo el petalito, que ahí se ve el puntito, ¿ven? Yo lo hice con el mismo color, lo pueden hacer con otro color. Entonces tienen otras formas para quienes no conseguían este aparatito. ¿No tenés este aparatito? Amigos, miren cuántas opciones. Acá no lo voy a completar porque es exactamente igual a esto. Acá mismo también envolvemos el hilo. Recuerden que siempre buscamos el lado opuesto. Pasamos 2, 3, 4 vueltas, lo que ustedes quieran. Pasamos al lado y así hasta terminar todas las clavitos, escarbadientes, alfileteres, palillitos, todo lo que tengan. No hay excusa. Ahora sí, nos ponemos a hacer el arbolito. Bueno, volvemos al aro. Yo les comento otra cosita más. Voy a dejar esta unión para acá, para que no me queden en ninguno de estos lados. Acá no me hago problema porque van a venir las flores. Acá va a venir el tronco, así que la unión se va a cubrir. Si ustedes lo desean, primero lo forran todo con, no sé, algún color, una lana, una cinta, lo que ustedes quieran. Yo no lo forré. Simplemente lo dejé así como está porque me gustó así rústico como estaba. Entonces, miren cómo voy a hacer. Yo ya les mostré cómo hacía la ramita. Acá voy a dejar un trocito, no muy largo, porque luego me va a servir para enroscarlo un poco aquí en la unión. Pero ¿qué quiero primero? Darle la forma de arbolito. Entonces voy a medir primero para acá la primera ramita, más o menos. Y doblo. Calculo que más o menos va a ir la ramita ahí. Giro como para que esto va a ser mi tronco y acá van a venir las ramas. Esta es una. Entonces, yo les comenté que no lo cortaba alambre, directamente lo vuelvo a doblar hacia arriba, ajusto un poco. No me preocupo de dejarlo que quede muy grueso porque es la idea. Porque luego, como hay que darle cuerpo, es tan maleable. Ahí. Hago que llegue, miren. Es rebelde, ¿eh? Eso sí. es como la dueña acá. Más o menos hago que llegue ahí. Y acá. Ahí.
¿Por qué? Porque yo estoy buscando que estos extremos yo después los pueda sujetar. No importa que pase, porque yo luego esto lo voy a doblar un poco y es muy probable que me sobre. Esto lo vamos a ir moldeando. Voy por una tercera rama. Miren, con la mano directamente, no necesito ninguna otra herramienta que la que Dios nos ha regalado. Esas son nuestras herramientas, que hay que cuidarlas. Ahí está. Más o menos ahí es como yo quiero, más o menos estoy calculando como para mi arbolito. Tengo mis 3 ramas. Ahora sí corto. Ahí. Ahí. Pero más o menos, ustedes quieren 4 ramitas, pueden formar 4. Entonces, ahora, por eso yo tenía acá, pero ustedes pueden usar alguna lana, algún hilo, cinta plástica, algo que les ayude a sostener este manojito de ramas. Como yo tengo mi cinta, que también ahora es un mini telar, se ha convertido en mini telar mi cintita, ahí está, un poquito, como para que me ayude a sostener. Y acá ahora sí me pongo a jugar. ¿Para qué lado quiero las ramas? ¿Quiero que haga este movimiento? Bueno, lo hago, que haga un movimiento medio ahí raro. Ahí está también. Ustedes le van a dar la forma que quieran. Y si luego quieren agregar alguna ramita extra, bueno, después se la agregan si quieren. ¿Ven? La pueden agregar ahí. La puedo agregar para este lado. Quiero agregar una más cortita, no sé, la puedo agregar ahí. ¿Ven? Como hice yo con el otro. Ahora, les voy a comentar algo que yo lo voy a unir acá, acá y acá, ¿no? En las puntas, y lo voy a unir con cinta. Ustedes lo pueden atar con el mismo material que tengan, hilo o lana. Con el otro árbol, primero lo uní y después lo forré. Con este me parece que me va a resultar más fácil. Primero lo voy a forrar y después lo voy a unir. Total, acá estos rulitos van a quedar libres. Yo no los voy a forrar hasta ahí arriba para poder sujetarlo. Igual en la parte baja. Pero antes de empezar a forrarlo con lana, en mi caso con lana, porque es lo que tengo, vamos a tomar trozos de este papel. Puede ser puede ser el papel de servilleta, el papel que ustedes tengan. La idea es que les ayude a engrosar el tronco porque queda mucho más lindo. Entonces, ¿qué hice yo? Esto, miren, una tontera, súper fácil. Por eso me había traído mi silicona. Acá voy a poner un poquito en el alambre. Tienen cola, bueno, lo hacen con cola. Saben que con la cola el tema es que tienen que esperar luego porque queda como muy húmeda. ¿Ven? Miren lo que voy haciendo. Me paso aquí y continúo con esta rama. Le pongo un poquito de esta silicona que se vaya pegando apenas. El papel es muy simple. Y ustedes van a elegir qué grosor quieren. Si se corta el papel no pasa nada, lo vuelven a pegar. Ya hicimos con este método, esperen que haga un poquito de memoria. ¿Qué flores hicimos? Hicimos varias flores, me parece. Usando, creo que los tulipanes, cuando engrosamos las varitas de las flores. Me parece que hicimos los tulipanes. Entonces miren qué diferencia, queda mucho más gordito. Lo mismo me pongo a hacer con estas ramitas. Me quedo forrándolas. Acá tengo el susodicho, nuestro arbolito. Miren qué tengo acá. Tengo esta lanita. Es como una especie de bucle o no me acuerdo. Creo que se llama, no sé, le voy a decir un nombre pero no sé cómo se llama. Me parece que se llama tracalina o algo así. Cualquier lana que tengan o esta simple, yo la voy a poner doble y se la voy a sumar a esta. Pueden poner otros colores, pueden poner este chocolate con un marrón más clarito. Es jugar. Ustedes saben que siempre hay que jugar, divertirse, pasarla bien. Entonces, acá, con esto voy a hacer lo mismo. En el otro que hice, lo hice todo puesto, así que imaginen, andaba con el rollito enroscando, que me llevó tiempo. Entonces acá simplemente voy a empezar a forrar, voy a empezar hasta acá abajo, luego continúo con estos 2 alambrecitos.
Y la idea es, yo quería hacer un tronquito gordito, no quería un tronco finito. Entonces le vamos dando vueltas, no aprieto demasiado. Si quedan partes así, por ejemplo acá abajo, no me hago problema porque acá abajo después vienen las raíces, vienen los flecos, bueno, que son raíces, se supone que son raíces, se suponen que son muchas raíces que van cayendo. Entonces al tenerlo acá sueltito me va a resultar mucho más fácil forrarlo con la lana. Ustedes van a decidir el ancho, el grosor que quieran el tronquito. ¿Ven? Ahí puedo enroscar primero acá para que se cubra bien este sector donde se dividen las ramitas. Luego me voy para las ramas más pequeñas. Pero me preocupo de cubrir esta parte, ¿ven? Donde viene la unión para que no se note ningún sector en blanco por el papel. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero me voy a una rama. Una vez que estoy acá, lo corto, lo pego a esto y comienzo con estas otras ramas. No me preocupo si esto lo tapo porque con una agujita lo puedo pasar o con la misma cinta de papel. Yo les mencionaba que lo iba a pegar, pero eso lo voy a decidir después, porque por ahí paso con una aguja y lo ato directamente. Entonces me voy a quedar a forrar mis ramitas, esta y las que quedan. Miren qué belleza, ya sí está quedando divino. Y después les muestro cómo seguimos. Bueno, miren, y no está plano. Si yo lo pongo de costado, ven el alambre, algunos sobresalen, este va hacia atrás. La idea es esa. Yo lo enrosqué y le dejé estas hebritas para poder sujetarlo. Lo voy a sujetar con las mismas hebras. Lo iba a pegar con cinta y luego enroscarlo, pero ya que tengo estas hebritas que me quedaron en los extremos, aprovecho para atarlo. Y quería mostrarles otra cosa. ¿Vieron el alambrecito pequeño que tenía? Lo doblé, lo forré con papel, le di movimiento, me queda acá el rulito. Si ustedes quieren agregar, ven lo que les mencionaba, si querían agregar alguna ramita extra, entonces voy a cortar un poco estas lanas para que me dejen enroscar. Así como está, más o menos ahí mido donde podría quedar enganchado. Y con esta un poquito de lana voy a ajustar. Eso sí, acá voy a apretar para que no se me escape. Igual de todas maneras, ahora cuando lo sujetemos al aro, esto va a quedar bien. Y acá voy a aprovechar a ver si puedo hacerle un nudito. Y si no llego para hacerle un nudito, lo pego. Como tengo ahí la silicona en frío, o puede ser la otra. Ahí hice un nudo bastante fuerte. Esto después lo voy a pegar y lo corto. Quedaron todas hilachitas, pero no me hago problema. ¿Ven cómo queda? Incorporamos una ramita más. Acá con esto me voy a venir hasta aquí. Buscamos una de las agujitas y empezamos a atar. Pero primero voy a atar el del centro, este. Voy a girar mi aro y voy a atar este. Como para... ¿sí? Le doy unas vueltitas. No me preocupo que está el alambre desnudito porque lo voy a seguir forrando con la misma lana. Pero es nada más que para sujetarlo. Ustedes aprovechen lo que puedan al máximo esas colitas que han quedado. Luego se pega, se recorta. Recuerden que aquí arriba vienen las flores. Entonces, ya sujeté la parte de arriba. Ahora voy a elegir cualquiera de estas otras. Esta, como tiene una colita bastante larga, voy a aprovechar a enroscar el alambre. Voy a pasar con mi agujita entre medio de ese arito. Entonces aprovecho a enroscar bien y a anudar. Y lo mismo voy a hacer con la otra ramita. ¿Ven? Aprovecho y enrosco. No importa cómo, el tema es que quede sujeto. Voy a hacer un par de nudos y sigo cubriendo. Por ahí están mis manos acá, pero no importa. Era para que ustedes tengan una idea. Miren cómo ya solito se va cubriendo y va quedando bastante ajustado. Recuerden que luego vienen las florcitas. Y voy atando, voy sujetando. ¿Ven? De ahí
Y ahí. Esto que quedó acá, el alambre desnudito, lo puedo cubrir con un poco más de lana marrón, o si ustedes lo desean, ya cuando pegan las florcitas. Pero bueno, para que no quede desnudo, yo después lo voy a cubrir con un poquito de lana. Y acá me quedo haciendo lo mismo con estas dos. Ahí está, lo acomodo, como para que quede ahí, lo ato al aro, voy atando al arito, ¿sí? Bueno, me quedo haciendo este trabajito. Miren esta belleza. Ah, miren qué belleza. Bueno, estos dos alambrecitos que había dejado más o menos era un tramo cortito, se los enrosqué al aro, ¿ven? Entonces ya tenemos el arbolito con muchísimo movimiento porque no es una cosa recta. Acá podemos jugar un montón. ¿Qué vamos a hacer antes de colocar esas raíces que las tengo por ahí? Ahora se las voy a mostrar. Vamos a poner una cierta cantidad, a gusto obviamente, de flecos. El largo también, el largo que ustedes quieran. Yo más o menos voy a medir con el otro que lo tengo ahí colgado. Aproximadamente unos 30 debe tener esto, más o menos doble, que son los flecos más largos. Yo voy a colocar mis flecos más largos en el centro. Acá voy a poner uno, pero así vamos a poner todos, ¿ven? Bien largo es. Entonces, hacia los costados van a ir un poquito más cortos. Y si no, ustedes más o menos ponen un largo y después van recortando lo que les parece. Entonces, me voy a quedar a colocar una serie de flecos, bastantes, y a unificar los flecos con el tronco y luego hacemos las raíces. Pero primero me pongo a agregar flequitos y después les muestro cómo más o menos podemos unificar lo que sería el tronco con el resto de las raíces. Bueno, acá estamos con los flecos, miren, hice los más largos al centro y a los lados, que luego algún recorte voy a hacer, y ya se unificó, le di unas cuantas vueltitas con una lana, se unificó el tronco al aro, que es la idea que tenga armonía, que no nos quede así clavadito. Entonces con la misma lana lo voy enroscando un poco entre medio de los flecos y le doy esta formita así para que quede bonito el tronco. Ahora, ¿qué tengo acá? El mismo alambre sin forrar con papel, solamente lo forré con la lana, le dejé un tramo acá y un tramo acá sueltito. Y ahora vamos a enroscarlo a modo de raíces. Si ustedes quieren, se ayudan, por ejemplo, a que les dé una forma redondita con algo finito, puede ser una virome, un fibrón, que les dé esta formita así como curvas que acompañen, y lo vamos enroscando aquí en el mismo aro. Le podemos dar una buena vuelta ahí, a ver si puedo, como para mostrarles ahí. Después ustedes usan pegamento. Estas raíces las vamos a acomodar luego. Acá la dejo que se levante un poco, porque es la idea es que nos quede como que ha echado raíces este precioso árbol. ¿Ven que queda ahí como un arquito? No importa. La idea es esa, tal cual, así. Siempre déjenle formas curvas ahí, porque el alambre lo permite, es bastante maleable. Y se queda ahí, como levantadito, y así van a caer. Acá igual, yo le di una enroscadita, vuelvo a hacer otra más. Busco el fleco que tenía y jugamos con las formas. No lo dejen recto, procuren de que tenga como curvitas, que es la idea, como que las raíces van buscando. Si es necesario, le van a colocar unas gotitas de pegamento. Si ustedes creen que es necesario. Miren, acá quedó un hueco, acá quedó levantado, acá quedó este rulito. Y por acá tengo otro igual, exactamente igual. Me voy a quedar a jugar, a enroscarlo como para este lado. Si es muy largo, lo corto con mi alicate. Es jugar, darle esas formitas. Me quedo poniendo la otra raíz.
Bueno, acá estamos, miren. ¿Ven las raíces? Enrosqué, como este que vieron acá. Bueno, este lo enrosqué un poco en el árbol y la dejé hacia adelante. Hice rulitos con el mismo frasquito que tenía. ¿Ven? Pueden usar un fibrón, una lapicera gordita, algo que tengan finito para que les ayude a dar esa forma. Eso es todo por este sector. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá tengo unas hojitas que ahora se las voy a mostrar. Son unos pequeños ochitos. 6, 7, 4, 5, los que ustedes quieran. Y voy a traer a las bellezas. Las bellezas del otro árbol eran en muchos colores. Acá, miren, todas estas flores las hicimos en los tutoriales que ya los compartimos en el canal, así que pasen a buscarlas. Estas fueron las últimas que les dije, había otras versiones para hacer con las del botón. ¿Recuerdan las del botón que les mencionaba? Que pueden hacer el botón aparte y se las pegan a la otra florcita que hicimos ahora en el inicio. ¿Ven? Pero en esta ocasión todos tonos rosados, que me encantó. Me pareció súper divertido. Acá las tengo a las chiquis, que serán alrededor de 12, no sé, 11, las que ustedes quieran. Entonces, tenemos estas bellezas. Esta no, porque esta no va con los colores. Ahí viene una infiltrada, esa creo que me quedó de muestra. Estas sí, miren qué bonitas. Hacemos estos ochitos, miren, nada, como para hacerle un toquecito verde. Corto un tramito porque la vamos a atar. Y hacemos unos ochitos con estos dos deditos. Sostengo acá, ahí, 1, 2, 3 vueltitas, 4, ahí. Lo retiran al dedito que no les quede atrapado. Y lo atamos al medio. No le salen los ochitos, se enroscan 2 o 3 vueltitas en 3 dedos aproximadamente, para que no quede muy largo el ochito este. Hacemos 2 nuditos o 3 bien apretados. Yo solo voy a hacer 2 porque ahora vengo con mi pistola de calor y lo voy a armar en un periquete a este árbol. Esperen que saco los rulitos. Solamente corto estas que quedan, esas hebritas, para que no interfieran en mi trabajo. Y me quedan los ochitos. ¿Ven? Nada, súper fácil. Ahora es cuestión de distribuir los colores que uno quiera, la posición de las flores donde uno quiera. Podemos ir ahí, yo voy a ir por alrededor del alambre, todo el arco. Pero ustedes van a ir buscando dónde irían. Acá como que tengo muchas flores, no sé si las voy a poner todas. Y van mezclando. Ponen una hojita, por ejemplo, yo tengo mi pistola preparada, una gotita de pegamento, pego una de las hojitas. En esta ocasión las voy a pegar a mis flores. Por detrás, un toquecito de este pegamento y se la voy a arrimar ahí al tronquito. Así voy intercalando colores. Me gusta el del botón acá. Bueno, la voy a pegar ahí. Yo utilicé colores blancos, natural y varios rosados, como para que queden distintas, pero con todos tonos rosa, que me pareció súper divertido. Acá pegaría otra hojita, acá no se pondría esta flor, y así voy a ir cubriendo y pegando mis florcitas hermosas como está en el otro árbol. Me voy a quedar a pegar como para terminar el trabajo y ya después se los muestro. Miren qué belleza. Ustedes elijan. Cada tanto una motita de hojitas, una flor. Hojitas no son muchas, deben de ser 6, 7 como mucho. Y van ustedes ubicando las flores que más les guste, como les guste. Acá tengo una con lila, miren qué belleza. Me quedo a pegar, a armar el arbolito y ya se los muestro. Acá decoré a gusto, miren qué bonito, queda todo en tono rosado. Acá tenemos uno, le até por detrás con la misma lanita, ahí está la parte trasera, le hice un par de nuditos, ahí un poco de pegamento, y a disfrutar de estos arbolitos preciosos, tan decorativos. Acá tenemos el rosado y por acá tenemos el multicolor, miren qué bonitos que quedan. La idea es hacer cosas bellas. Recuerden, estamos
casi a fines de octubre, nos vamos preparando despacito, de a poquito con los regalitos para estas fiestas, si Dios lo permite. Estos son regalos ideales, si ustedes quieren como salida laboral, siempre se los menciono y lo comentamos muchas veces, lo compartimos muchas veces en comentarios y todo, así que es un trabajo precioso también para vender, pero obviamente para nosotros. Siempre trabajemos y hagamos cosas hermosas para nuestro hogar y para nuestros amores. Espero que les haya gustado. Es una técnica más que podemos emplear. Recuerden, tenemos variedad de telares para hacer. Si no tenemos el aparatito de ese, yo les mencionaba que es fácil de conseguir, pero para el que no puede, no lo consigue, lo podemos hacer igual. No tenemos mini telar. Tejan florcitas. En los tutoriales en nuestro canal tenemos muchas florcitas pequeñas, hay unas rositas multicolor muy bonitas también, que si ustedes quisieran hacer con rositas lo pueden hacer. Igual tenemos más flores, obviamente. La idea es jugar, divertirse, hacer cosas hermosas. Espero que les haya gustado, que lo disfruten y hacer arbolitos de la vida, arbolitos decorativos, lo que ustedes quieran, pero miren qué bonito que queda esto para lucir. Un beso enorme, los quiero muchísimo, muchas gracias por su cariño y por su apoyo. Recuerden suscribirse para recibir todos los trabajos que hacemos y les dejo un beso enorme. Gracias, muchas gracias. Chao.